Hola a todos. Hoy estamos en EO7 además y tenemos con nosotros a Yakun Cristo. Él es un terapeuta difícil de encasillar. Eh, Hace muchas cosas. Es coach, eh, Tantra es training, experto en tantra, bueno, meditaciones él activas. nos va a ir contando, pero sobre todo es alguien que es muy experto en acompañar procesos de despertar y de conciencia, pues a través del cuerpo y a través de las sensaciones, y él nos va a contar un montón de cosas, así que aquí os dejo en este rincón con él, porque yo me voy a ir ahí enfrente. Muchas gracias, Alicia, y gracias por la invitación nuevamente. Y aparte, me da mucho gusto volver a regresar aquí a EO7, donde hice varias conferencias para Mindalia, que estuve participando con todos ustedes en varios proyectos que hicieron aquí en Sí, sí, EO7 sí, y que, somos ya viejos conocidos. sí, totalmente, y que ya tenemos una trayectoria juntos y que hemos conservado la comunicación y la conexión. Bueno, es que él acaba de llegar de México. Sí, acabo de llegar hace 2 días aquí a Madrid y lo primero que hice fue comunicarme y decir, "Ah, ya estoy aquí ando." Bueno, y va a estar una temporada con nosotros, va a hacer varias cosas en varios puntos de España. Bueno, ya nos irá contando. De Así. momento, lo que le queríamos un poco abrir es, vamos a conocerle un poco, a ver cómo llegó Yakun a todo esto de las terapias y todo eso. Cuéntanos. Pues bueno, esto tengo aproximadamente como 13 años profesionalmente dedicándome a todo el mundo terapéutico, que además yo no creía en este tipo de cosas, o sea, lo que yo llamo cosas raras, ¿no? Todos los que somos distintos a lo que es el sistema y a lo que nos tienen programados. Yo no, yo me dedicaba totalmente a la actuación. Hace muchos años, tengo 23 años de carrera de actor con otro nombre, que es Carlos Pedreira, y mi nombre, Yakun Cristo, es parte de mi proceso espiritual, que fue parte del despertar de esa conciencia. Pero antes de que apareciera Yakun Cristo, precisamente mi vida ha sido muy caótica, desde muy joven, con muchos traumas, temas de abusos, temas de violencias, ha habido muchas circunstancias. Y entonces hubo una etapa de mi vida donde ya estaba muy involucrado con el tema de drogas, de sexo servidor y sadomasoquismo, o sea, toda la otra versión del otro lado, porque también esta es otra creencia, que se cree que el despertar de la conciencia son campanitas, es el todos vestidos de blanco, donde todos somos amor y no. Un verdadero despertar de conciencia te va a dar una sacudida en donde vas a tener una circunstancia en tu vida donde te va a romper todas las estructuras y toda la fe y todo lo que creías se va a venir abajo. Y ahí, en donde estás en el punto más denso, en ese instante es cuando Dios puede expresarse a través de ti, porque el ego ya no tendrá el poder sobre de ti. Entonces, algo más o menos me llegó a ocurrir. Tuve una etapa en donde me sentía un zombie. Ni estaba vivo, ni estaba muerto, ni me suicidaba, pero tampoco vivía y solamente estaba como automático. Y a través de las sustancias, de diferentes tipos de sustancias que consumí, tengo 13 años de sobriedad, pero cuando consumí en ese entonces, empecé a tener mis despertares. Porque también esta es otra cuestión. Cuando nosotros ponemos un juicio de valor con referente a cómo se supone que tendría que ser un despertar de conciencia, cómo cada uno tenemos nuestros caminos. El punto es no interferir en los procesos de las personas, es intervenir en los procesos de las personas, porque a veces no logramos entender el para qué. Hace un momento hablábamos con nosotros de estos grandes personajes de la historia que han sido como los buenos y los malos, y ponemos etiquetas, que han venido a mover a la humanidad para un despertar. Pero si yo lo tengo desde mi juicio humano egoico, lo que hago es que limito la posibilidad de esta expansión de esta conciencia, porque queremos que las cosas se hagan humanamente desde nuestro control y no desde cómo tiene que ser. Es como no querer que haya una tormenta. Y como no quiero que haya una tormenta, entonces no se mueve el aire, no esparce las esporas para que se pueda fecundar otros terrenos y por lo tanto no puede crecer algo nuevo, porque como yo no quiero que haya una tormenta, porque quiero tenerlo todo controlado, entonces no entiendo cómo es el proceso de la vida. Entonces en mis despertares yo no entendía nada. Además yo no tenía ni guías espirituales, yo estaba involucrado en un ambiente que era mucho más estilo punk gótico, tenía mis colmillos de vampiro, tenía más piercings, era mucho más rocker, era todo el mundo de la actuación y del sexo servicio, que era como una doble vida, porque he tenido muchos nombres a lo largo de esta encarnación. Y en estas etapas fue donde empezaron a surgir estos instantes de
darme cuenta de que había algo distinto. Empecé a través de números. No sé si a ti, Alicia, te llegó a pasar también que de pronto en tus despertares como que veías las sincronicidades, se te repetían las palabras o veías que alguien te hablaba de un mismo tema y decías que hay algo raro. Sí, empiezas a atar cabos, ¿no? Sí, totalmente, porque empieza a ver las famosas señales que son repetitivas. Se dice que dentro del despertar de la conciencia, todos tenemos el primer llamado que lo vamos a negar, siempre. Es como vamos a tirar de loco a esas personas, esos videos, todo ese tipo de cosas. Pero después viene un segundo llamado, donde todavía sigues tirando de loco a las personas que se acercan, pero te empieza a dar curiosidad de darte cuenta y A decir, ver si ¿por van qué a otra tener vez? razón. Claro, si empiezas así, aunque todavía estés como escéptico o escéptica, dices, puede que haya algo. Después ya viene el tercer llamado, donde este llamado empiezas a darte cuenta de las casualidades. Yo pensé en esto, quería el nuevo iPhone y de pronto en el trabajo me lo regalaron. Yo quería un viaje y resulta que había una promoción especial para poder viajar a Madrid, como me pasó ahora, porque todo se alineó para que pudiese estar otra vez aquí. Y así empiezan estos llamados en donde cada vez nos vamos introduciendo más y más. Y llegaremos a unos puntos en donde nos vamos a fanatizar, porque cuando se está demasiado en la parte densa, vamos a tener como un rebote al otro extremo. Y en este rebote es donde vamos a estar muy místicos, muy espirituales y muy juzgadores de todos los que no están ahí. Ya, eso es como una fase, ¿no? Son fases, es que son En la fases, primera como el entras y adolescente. en la segunda te vuelves el fanático El extremo. fanático en donde tú quieres venderle a todos que es lo más maravilloso y quieres obligar a todos a que entren sin saber cómo es el Sí, a que proceso. hagan terapia o a que se muevan, ¿no? Y se terminan metiendo mucho en sectas, porque son las etapas más delicadas, porque al no tener el discernimiento, por no entender cómo es el proceso, y que es parte del proceso, que eso es lo importante entenderlo, es parte del proceso, es como ser niño y después entrar a la pubertad y luego a la adolescencia y luego ser adulto, adulto mayor, vejez y la muerte, ¿no? Que es toda una cuestión cíclica. Espiritualmente es igual. Tenemos etapas. Ahorita yo me siento mucho más centrado en mí, más aterrizado, más maduro en esta etapa. No significa que con eso ya está concluido el proceso, porque aunque tengo 13 años en sobriedad en cuestión de consumo de sustancias, casualmente el 13 es el número de la muerte dentro del tarot, tiene que ver con la transformación, tiene que ver con muchas cosas. Me empezaron a entrar otra vez las ganas de querer consumir. Dije, claro. ¿Por qué? Porque son etapas donde es como la recapitulación a ver si ya está completado eso que había ahí. Son ciclos Es y cíclico, te vuelve como la tentación, ¿no? Dices, claro. igual puedo volver a esto otra vez". Claro, y eso puede ser tal vez, no hablando de drogas, puede ser en relaciones tóxicas dañinas, o puede ser en temas de deudas, o puede ser en temas de salud, o pues no sé, cada uno tenemos nuestras vertientes porque tiene que ver con nuestras historias y nuestro sistema familiar. Porque no solamente somos nosotros, somos 5 o 7 generaciones que está en nuestro ADN. Entonces yo soy mi madre, mi padre, soy mi abuela, mi abuelo, soy mi bisabuelo y bisabuela, y así me voy yendo hacia arriba. Si yo tengo hijos, entonces mi genética, mi información es transmitida. En mi caso, yo no tengo hijos biológicos, tengo hijos simbólicos. ¿Cuáles son mis hijos simbólicos? Pues todas las personas que me siguen en las redes sociales, que ven a mis terapias y todo eso, es una forma de hijos. Tú tienes hijas, ¿verdad? Es una forma, sí, yo tengo dos hijas, Sí, pero yo claro. entiendo que los hijos, claro que es una forma de transmitir, bueno, en el ADN transmites toda la Sí, información y evidentemente lo bueno y lo malo va ahí. todo, Aunque la información, hay informaciones, esto es de los secretos de familia, ¿no? Cosas que no se todo. dicen, pero que de todas formas están escritas ahí. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Si, por ejemplo, tú como ancestra de tus hijas y posiblemente si se reproducen y tienes nietos o las siguientes generaciones, mientras que tú estés en vida, encarnada, lo que tú vas haciendo, vas mandando esa información para las siguientes generaciones. Mm. Aunque yo no tengo hijos biológicos, mi información está en mis sobrinos, los hijos de mis primos. Bueno, porque de alguna forma tú estás moviendo el linaje familiar. Totalmente, Entonces, como al las ovejas mover negras. todas las creencias que traes y al Claro, remover eso y limpiarlo, les está llegando a todos. totalmente, porque hace poco una de mis sobrinas, de pronto lo que les comentaba, que se puso a platicar conmigo y me dice que estaba teniendo crisis depresivas y que no se sentía bien. Le digo, bienvenida al clan, querida.
Le digo, sé que por ti iba a entrar, porque por algún lado tienen que continuar los linajes. Los demás están todavía como muy adormecidos. Cuando hablamos de personas dormidas, no es desde un punto de superioridad de que, ay, yo estoy despierto, no. Me doy cuenta que estoy despierto dentro del sueño, pero eso no significa que haya despertado del sueño. Ya, Son dos cosas distintas. en el sueño estamos todos. Claro, sin embargo, algunos somos más conscientes del sueño y otros tienen sueños más profundos. Y hay algunos que están hipnotizados y cuando están hipnotizados, esos son muy complejos de despertar, porque solamente el hipnotista lo puede despertar. Pero los que nosotros hemos salido de una hipnosis y nos empezamos a cuestionar, empezamos a hablar principalmente, no permitimos que cosas del sistema nos quieran decir cómo vivir nuestras vidas y por lo general solemos ser perseguidos por lo Sí, mismo. es la oveja negra de la familia siempre. Totalmente. Es que nos ha salido le da por Completamente. escarbar y Así claro, es. el linaje, bueno, tú sabes mucho de biodescodificación porque tienes esa formación. Todo eso sí, y Y aparte, el linaje sí, quiere proteger siempre. que todo sea como siempre se ha sido. Como siempre ha sido y que no se salga de ese orden. Entonces, los que venimos con este grado de conciencia, que es algo que se desarrolla, o sea, también puedes tú tener a tus familiares, amistades, y no porque tengan cuerpo significa que el alma esté activada y el espíritu esté activado. Esos son activaciones. O sea, yo puedo ser un ordenador biológico, es como esta computadora, la puedo encender y tiene un programa que está especialmente para que se encienda, pero no va a ser los programas si yo no le pongo las teclas y yo ordeno qué es lo que quiere. Eso es nuestra alma. Nuestra alma es quien tiene toda la memoria de la información de las diferentes experiencias de conciencia a lo largo del tiempo o de los tiempos, y nuestro espíritu sigue siendo esa llama que sigue siendo unificada, que no se ha separado de sí misma, pero requiere del alma para poder obtener la información y requiere del cuerpo para poder absorber la información. Y son cuestiones cíclicas. Acá la cuestión es que, una, no somos nosotros nuestros cuerpos. ¿A qué me refiero con eso? O sea, literalmente, no, este no es mi cuerpo. Este es el óvulo de mi madre, es el esperma de mi padre, y en su fusión aparece este cuerpo con todas sus historias no resueltas. Por amor, yo inhalé la vida y entré a la vida de este cuerpo. Y con el tiempo me empecé a identificar creyendo que soy ellos, lo que no han resuelto, lo que no han concluido, lo que no han trascendido, porque ellos son sus padres y sus padres son su... Y si nos vamos así, vamos a Adán y Eva, al origen del todo. Y aquí de qué forma empiezo a ser yo cuando me doy cuenta que yo no soy yo, que es eso que está en mí. Claro, es una especie de representación. Es una obra de teatro realmente, porque cuando nosotros vemos a víctimas, verdugos, rescatadores y todo este tipo de personajes y demás, eso no significa que no pongamos límites, porque si no también hay la otra parte, que en México espiritualizarse no es algo positivo, sino es algo negativo, es como fanatizarse. Pero en este espiritualizarse, desde donde yo me refiero, en este fanatizarse, es que dices, ay, que sí, fue mi maestro, aprendí, sí, pero no me interesa que el maestro me siga golpeando. O sea, porque si no, a Ya, veces negamos ciertas aprendemos mucho de las emociones. situaciones duras de la Claro. vida, Y, pero y contactar con lo que hay al principio. Si estoy enojado, si tengo rencor, todo eso no es evadirlo. Al contrario, es que tomo lo que hay y con el tiempo, cuando voy entendiendo, entonces voy a ir agradeciendo. Pero no esperen que cuando te ocurra una circunstancia desagradable con una persona o una área, tengas que ver que todo es hermoso y que detrás de esa nube gris va a haber un arco iris. Sí, porque eso es evadir lo que está sucediendo. La presencia es lo que importa en esto. Y esta presencia es la que te hace ir sí, más es allá. el aquí y ahora, ¿no? Totalmente, pero aquí ahora es incluir todo lo que hay, no disfrazarlo con lo que Claro. va a venir, porque no sabemos. Porque a veces llega una persona con una situación muy, muy grave y todo eso, y claro, desde nuestro corazón, nuestro corazoncito es, todo va a salir bien. Tal vez no va a salir bien. Ya. Y entonces, el positivismo tóxico es muy delicado. Si yo hubiera tenido quien me hubiera salvado de mis circunstancias de aquel entonces, yo no estaría aquí contigo. Tú no serías tú, serías otra versión de ti, otra línea de Totalmente. tiempo. Si mi padre, por ejemplo, hubiera tomado la responsabilidad de criarme y de que hubiera aceptado que yo viviera con él en Argentina, no sería terapeuta. Gracias a todas las frustraciones y todos los temas que tuve con mi padre, con mi madre, con mi abuela y con mi sistema, me empujaron a que pudiese convertirme en todo esto. Entonces, ahora es donde se agradece.
Y limpiando todos los traumas y todo este tipo de cosas, porque no, tampoco es así, ay, sí, muchas gracias. No, es un proceso, porque la mente egoica es Claro, de muy momento no se compleja. agradece nada, de momento se No, victimiza claro, el victimismo y a todo lo que da. y todos tienen la culpa de que a mí me haya pasado esto porque Claro. todo el mundo tiene mejor familia Ay, o sí. mejor todo entorno que el mío. Claro, Claro, bueno, y después vamos comprendiendo que eran las personas adecuadas para poder yo tomar el lugar que me corresponde en la vida. Claro, siempre y cuando haya proceso interno. Porque hay personas que claro. tal vez toda esa encarnación nunca se van a dar cuenta, porque no corresponde. Es que te puedes quedar ahí. Sí, se pueden quedar Te puedes quedar trabados, simplemente en el victimismo de mi madre me trató trabados. fatal y Y te por puedes eso, terminar. yo también. Por ejemplo, gente que está en este victimismo de que le sucedieron cosas horribles en la vida y ahora son unos cabrones con todos los demás porque como fueron con ellos y siguen repitiendo el patrón. Y es decir, a ver, sí, yo entiendo que tus circunstancias hayan sido dolorosas, pero tú puedes elegir y decir, es que uno de los mayores regalos que estoy teniendo desde que cumplí 40 años, ahorita tengo 42, de hecho acaba de ser mi aniversario de vida número 42 el 11 de mayo, y parte de estos regalos es darme cuenta que tengo el poder de decidir y elegir lo que antes no podía. Antes alguien decidía y elegía por mí siempre. Mi madre, las circunstancias, el banco, la escuela, bla, bla. Y ahora es, no, yo decido y elijo, porque hasta cuando no decides, no eliges, estás decidiendo y eligiendo no elegir y decidir. Es que eso, Y claro, el alguien no hacer toma. nada ya es una elección. Sí, Ya es una elección. ya estás entregando el poder a alguien, pero entonces ahí va a entrar la víctima de, es que tú me hiciste. No, yo decidí y elegí no hacer acción ante esta circunstancia. Y en el momento en que yo me di cuenta que puedo elegir y decir, yo decido si le entro o no, y hasta ahí. Y aquí es donde todo cambia, porque empezamos a tener un poder realmente de poder. Claro, ese es el despertar, ¿no? Cuando te das cuenta que Es que por sí. mal que haya sido todo lo de tu alrededor, lo que te ha hecho es muy fuerte. Lo que hablábamos cuando di la primer conferencia aquí con ustedes, el de brujería, que está en Mindalia Sí, TV. ese es... ¿Brujería es una bendición o es una maldición? Que era otra visión. Y que aparte salió así en una plática que tú y yo teníamos que me decía, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Y que hablamos algo, no sé, de la brujería. Y que dice, pues vamos a hablar que hables de brujería. Y dije, sí, pero desde otra visión distinta. No la típica de creer que la brujería son los malos de la historia y me están haciendo, ta, ta. No. Es ver que te van a acelerar un proceso. No va a ser agradable, porque es un acelerador. Si la de conciencia. sobrevives, Es un claro. acelerador de Y conciencia. de todo. Si lo Entérate de eso. sobrevives, entonces avanzas y creces. Y puede que no. Para eso es cuando ustedes intervienen para estas personas a apoyarlas y ayudarlas a romper con esas brujerías, pero porque esas personas ya hicieron un proceso interno y al hacer ese proceso entonces requieren del apoyo de ustedes. Claro, es pedir ayuda, por lo menos te das Claro. cuenta. Cuando identificas, Sí, que dices, oye, aquí hay algo raro. realmente cuando identificas el problema, ya no solo de la brujería, sino Sí, de cualquier cosa que te pasa, creo que es el 80% del problema solucionado. Luego totalmente. necesitarás un terapeuta, un tratamiento, lo que sea, Lo que sea. pero el aceptar que pasa eso ya es... Claro. En mi caso, por ejemplo, que ahora tengo reemplazo hormonal de testosterona, que mi cuerpo dejó de producirla a partir de los 40 años porque se le antojó, que dijo, no, yo ya me voy a descansar, no me voy a reproducir, yo aquí se acabaron el clan, aquí ya no va a haber Has posibilidad. tenido una menopausia. Sí, entré en la andropausia. Y hay casos de hombres como yo que somos jóvenes para estar en andropausia, pero bueno, son cuestiones hormonales y demás. Entonces, por más que yo hacía meditación, que las dietas, que esto, seguía teniendo síntomas, seguían las crisis, seguía engordando, no podía bajar y todo eso, hasta que hice mi magia de quiero saber qué me está sucediendo. Entonces, eso hizo que me fuera a Estados Unidos y que en Estados Unidos conociera a una persona y que esa persona me llevara a la clínica y esa clínica yo preguntara y eso me puso en el reemplazo hormonal y entonces eso me corrigió todo lo que durante años no se había corregido porque era un tema hormonal que en México no se me habían hecho estudios y no se me iban a hacer O porque sea, hay es lo ignorancia. mismo que las mujeres, ¿no? Claro, es que tanto ustedes como las mujeres, como nosotros como hombres, cuando tenemos los trastornos hormonales, afecta en muchas áreas, porque no solamente es una cuestión física, sino también es psíquica, es psicológica, emocional, energética, o sea, nos desbalancea todo. Nosotros como hombres, la testosterona, que también ustedes como mujeres tienen Sí, sí, testosterona, pero en sí. una dosis mucho menor, ¿para qué nos sirve esta testosterona? Su función es para tener energía.
quemar la grasa, convertirla en energía y por lo tanto convertirla en músculo. A nivel psíquico nos da enfoque, nos da dirección, concretación. Cuando la testosterona no está funcionando, estás totalmente disperso, estás como difuso, confuso. Además, la grasa se empieza a acumular en las áreas femeninas porque empieza a haber mucho mayor cantidad de estrógeno. Sube el estrógeno, disminuye la testosterona. En ustedes las mujeres es al revés. Cuando entran en la menopausia, empieza a disminuir sus estrógenos, lo que las hace la sensibilidad, toda esta cuestión, y empieza a aumentar la testosterona o que se desequilibra, y son cuando tienen los famosos bochornos. ¿Qué son los bochornos? Esas cachonderías que se les dan. ¿Y cómo es que se sanan los bochornos? Para todas las mujeres que nos estén viendo en etapa de menopausia, pónganse a follar. Porque esa es la solución, porque es equilibrar tus hormonas a través del placer. Eso no lo dijo mi maestra de biodescodificación, fue maravillosa, porque de pronto le pregunté a todas mis compañeras que quién estaba en la menopausia, y entonces levantaban la mano varias y le dice, ¿y quién tiene bochornos? Varias, y dice, pues pónganse a follar, porque eso les va a regularizar. Y yo me di cuenta que con los trastornos hormonales, sin yo saberlo, tuve etapas de hipersexualidad, en donde, claro, si yo no lo estoy produciendo, a través de los contactos era como poderlo producir. La cuestión es que no me podía sostener, ese era el tema. Y Claro. además estar todo el tiempo en la cama sin hacer otras cosas más que eso, pues tampoco es tan positivo en el aspecto, porque pues, también hay otras cosas que hacer. Entonces, o sea, es muy saludable, pero todo con medida. O sea, nada con exceso en ninguna de las áreas. Todo Exacto. centrado claro. Porque aquí, en todo este tema, aparte lo hormonal es fundamental para lo espiritual también, que eso es algo que no se suele hablar. Porque si yo no tengo estimulado adecuadamente lo que es mi tema hormonal, que me estimule otras áreas del cerebro que tienen que ver con otros neurotransmisores, principalmente la serotonina, por lo tanto, mi glándula pineal no va a funcionar adecuadamente. Voy a tener Hablamos de trastornos. eso, porque yo sé que eres un gran experto en glándula pineal, Pues me he hecho experto porque no me quedo de otra. Porque he tenido muchos trastornos. por necesidad propia. Claro, yo lo que comento y en varias conferencias he hablado es que yo me convertí en terapeuta para mí, requería terapia 24 horas diarias y pagar a una terapeuta por una hora me costaba 500 pesos en México y tenía que ir una vez a la semana multiplicado por 30 40 años, me salía más barato convertirme en terapeuta como buen Tauro y finanzas, yo veía cuánto dinero me iba a costar, no tanto el beneficio, sino lo que me iba a costar. Entonces eso fue lo que me empujó a empezar a desarrollarme en diferentes áreas, pero ha sido gracias a todas las complicaciones que este cuerpo tuvo en muchos aspectos que a mis 42 años me siento tan extraño de no tener síntomas desagradables en mi cuerpo. No sé qué, a veces no sé qué hacer con un cuerpo que se siente en Porque ha bienestar. sido tu maestro, ¿no? Te ha enseñado. Pues claro, y de pronto ya se fue el malestar y el dolor y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Me aburro? Porque aprendí a vivir desde el dolor, aprendí a vivir desde el malestar, aprendí a vivir así. Y ahora a habitar el bienestar, a habitar el silencio, a habitar la tranquilidad, de pronto me autosaboteo, que yo creo que los que nos están viendo pueden sentirse identificados, porque a veces cuando uno se acostumbra, por ejemplo, en una relación en pareja, si yo me acostumbré a que me estuvieran cacheteando todo el tiempo, el día que no me dan cachetada yo siento que ya no me aman, aunque sepa que es algo dañino porque es como yo me Es tu zona de habitué, confort. porque me habitué. Claro. Entonces nos requerimos habituar al otro lado. Una persona que vive constantemente en carencia y todo eso, no importa cuántos miles o millones de euros tenga, va a seguir en carencia porque no sabe habitar la riqueza. Entonces, en esto es en todas las áreas y pasa igual con el placer y en la sexualidad es lo mismo. Mientras que yo no sepa habitar el placer sexual, porque el placer sexual no es en nuestros genitales solamente. Nuestro placer sexual es todo nosotros. Hasta que sea aunque sea un encuentro fortuito en un cuarto oscuro donde no ves a la persona, no solamente estás intercambiando fluidos o el cuerpo, también tu energía. Estás intercambiando ADN. En el contacto de la piel transmitimos bacterias, virus, microorganismos. Estamos haciendo una transmisión y una conexión. Y no importa que no vuelvas a ver a la persona, nos estamos conectando. Aunque la sexualidad de ustedes como mujeres es distinta a la de nosotros como hombres. Porque ustedes son las vasijas, son receptoras y nosotros somos las llaves transmisoras, entonces son distintas. Entonces también, chicas, no quieran que los hombres se conviertan como mujeres, y menos en la sexualidad. Los hombres sí pensamos casi todo el tiempo en sexo.
porque nuestra mente está construida así, nuestro cerebro y demás. Pero eso no significa que no podamos involucrarnos emocionalmente. Lo que puede ser que ustedes tienen otra forma de expresar la sexualidad. Las mujeres suelen ser mucho más sensuales, mucho más orales, verbales, sonoras, kinestésicas, y nosotros somos mucho más visuales, más básicos. Las mujeres tienen un montón de terminaciones nerviosas que son necesarias para poder sostener a la vida, si no, no podrían concebir la vida. Pero además, una vez que ya esa vida está aquí afuera, ese bebé, pues ahora requieren desarrollar otras áreas del cerebro. ¿Para qué? Para que no se las coma el depredador y que el niño no se les muera y que además también ustedes sobrevivan. Entonces tienen que tener... Por eso a las mujeres es bien complicado que puedan meditar, porque hay muchas cosas en la cabeza. Y los hombres no, tú pones a ver la televisión, les hablas sin ni quien te haga Y caso. no pueden mascar chicle, que ¿Por es qué lo no que puedes? dicen. Sí, No pueden hacer las actividades es del que es colegio. cierto. Yo, por ejemplo, me crié con mujeres, por lo tanto, mi cerebro está feminizado hasta cierto punto porque tengo un montón de conexiones nerviosas y he tenido que aprender a estar dentro de un cuerpo de un hombre y utilizar las herramientas que tiene este cuerpo como hombre, desde lo masculino, porque casualmente lo que también estaba ocurriendo en mi cuerpo con el tema hormonal es que ya estaba teniendo testosterona, pero estaba teniendo lo que se llama secuestro hormonal, o sea, mi testosterona se estaba volviendo estrógeno, me estaba convirtiendo en mujer biológicamente. Y Qué yo me curioso es quedé, eso, ¿no? sí, y yo dije, ¿qué está pasando? Entonces, cuando empezó a hacer biodescodificación, dije, claro, secuestro hormonal es cuál es el conflicto con lo masculino. Si me crié con puras amazonas, con puras mujeres, en donde lo masculino está siendo excluido, pero claro, lo masculino es el malo. Bueno, eso yo creo que es legendaria y en biodescodificación lo Claro, verás muy bien, sí, porque hay a lo muchos largo temas ahí. de los siglos o de los milenios, el hombre es el agresivo, ¿no? Y las mujeres son las Claro, cuidadoras. Es verdad que hay mujeres súper agresivas totalmente, sí, y claro, es que hombres es cariñosísimos. cariñosísimo, pero eso tiene que ver con ciertos desarrollos y demás, pero es bien interesante. Si, por ejemplo, en el clan, la bisabuela, enviudó. La abuela, la dejaron. La hija, la maltrataron. Entonces, la que sigue, la nieta, pues es lesbiana, porque los hombres Son malos. son malos. Entonces llegará una generación donde me voy a convertir totalmente en lo opuesto porque no, lo rechazo. Cuando hay que ver más allá de eso. Y también pasa en la versión de la Bueno, pero esto homosexualidad. elige el Es muy inconsciente, complejo. ¿no? Claro, por O sea, supuesto. aquí hay poco que Es decidir. muy complejo porque si yo también desde, no sé, si por ejemplo el bisabuelo o el tatarabuelo era multimillonario, pero lo asesinaron, entonces yo empiezo a tener una creencia que ni siquiera es mía con referente que el dinero es Es muerte, peligroso. es peligroso y demás. Y se empieza a heredar, 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 hasta que algún descendiente dice, no, no es verdad. Yo Así puedo no tener es. dinero y puedo estar vivo. Exacto. Y puedo beneficiar a los demás. Pero esa será la oveja negra de la Es familia. que esas son las ovejas, exactamente. Y las ovejas negras lo que venimos a hacer es primero hacer nuestro proceso personal antes de querer hacer el proceso con otra persona. Porque si yo no hago mi proceso personal y no purifico, si pongo esta etiqueta de purificación o de sublimación a todo esto, entonces seguiré repitiendo el mismo patrón hasta que decida hacer algo Claro. distinto. Pero de todas formas, cuéntanos más de tu vida. No sé, quizá cuál ha sido tu experiencia, la que tú consideras que es la que te dio ya como el empujón definitivo o lo que tú Sí, ok. recuerdas o has vivido como más, La no sé si sobre, más pues intenso. la sobredosis. Cuando tuve la sobredosis, haz de cuenta, cuando cumplí 28 años, el 11 de mayo del 2011 fue cuando se me otorgó el nombre de Yacún Cristo. En Playa del Carmen hice varios rituales y demás. El nombre Yacún me lo dio la comunidad maya, que Yacún significa amar. Y Cristo fue una canalización que yo tuve, pero Cristo se escribe con K-R-Y-S-T-O para evitar la confusión con el cristianismo y con Jesús, el Cristo y todo eso, porque hay personas que pronto me contactan pensando que soy la reencarnación de Jesucristo o que como manejo habilidades extrasensoriales, pues creen que puedo caminar Sí que has arriba del agua y todo conectado. eso. Y no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El Cristo es un nivel de conciencia. Y entonces, cuando se me otorga ese nombre en mayo, para noviembre me di la sobredosis, porque no podían estar cohabitando en el mismo cuerpo mi vida anterior y la actual. Tenía que elegir. Y ahora está más equilibrado, pero esa O sea, digamos que experiencia, tuviste un desarrollo espiritual que no encajaba en el tipo de vida que llevabas. porque para eso se me dio un nombre, porque yo ya tenía predestinado que tenía que morir de sobredosis. O sea, por sistemáticamente.
por mi apellido y todo eso, ya venía sistemáticamente programado que tenía que morir así. Pero el momento en que se me da otro nombre, se abre una nueva línea de tiempo. Si yo no hubiera tenido ese recurso y me doy la sobre, me hubiera muerto, porque así estaba ya escrito. O sea, eso viene Porque el escrito, destino, digamos, claro, en la carta astral, el destino, en sí, tu bioscodificación, ¿no? sí, porque el destino está escrito por nuestros ancestros. O sea, lo que creemos que es destino y todo eso, no lo podemos modificar si no sabemos de qué va la película. Ese es el problema, que sí se puede modificar, Sí, pero claro que sí, tienes que tener conciencia. pero requieres darte cuenta. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Viendo a tus ancestros, no negándolos, no rechazándolos, no juzgándolos, sino observándolos para que puedas hacer algo distinto, porque si no seguirás repitiendo exactamente lo mismo que ellos hicieron porque no sabían hacer algo distinto, porque también ellos se la pasaban juzgando a sus ancestros. Entonces, es una juzgadera hacia arriba y Bueno, luego quizá hacia ellos abajo. también tenían menos medios. Yo entiendo que hace 100 Sí, años, pues la gente pues nacía y moría donde le tocaba y tampoco se podían plantear muchas cosas. claro. Ahora es cuando tenemos otras perspectivas. Y aparte ahorita tenemos tecnología, vean, nos podemos comunicar con todos ustedes a miles de kilómetros sin importar el horario ni el tiempo, porque esto nos da un grado de permanencia, como anteriormente eran los jeroglíficos, como Así anteriormente eran es. los libros, ahora esto se puede seguir retransmitiendo, mientras que, claro, no nos quiten los canales, como a veces los hacen y Eso, todo eso eso, no. pero mientras que no haya Esperemos que eso, no. seguirá, porque queda plasmado. Estamos plasmando en esta realidad historia que beneficia a todos los demás que también están por llegar, de alguna otra manera. Además, cada vez se vuelve más complejo y más complejo el juego y más complejo. Es como jugar Mario Bros. Ya. Se va complicando, ¿para qué? Hay que cambiar de Para, pantalla y cada vez es peor. claro, porque al final de cuentas es a ver si es cierto que estás aprendiendo, cómo te vas a expandir exactamente con lo mismo. Es lo mismo que hacer ejercicio. Si tú sigues haciendo el mismo peso para poder aumentar lo que es la masa muscular, llega un punto donde el músculo ya no va a crecer más. Vas a necesitar ponerle más peso, porque la resistencia es lo que hace que se crezca en esa forma. Igual que la alimentación. Si yo siempre estoy comiendo con un tipo de alimentación, si tengo una dieta especial, me la tienen que estar cambiando porque el metabolismo se va a adecuar y ya no va a hacer transformación. Sí, ya no, no funciona. Ujú. Por ejemplo, con el tema hormonal, vuelvo a utilizarlo porque es una experiencia que estoy viviendo actualmente y estoy aprendiendo muchísimo a nivel espiritual a través de lo que me está pasando en la materia del cuerpo. Y entonces, con el tema hormonal, al principio se me dio una dosis de 200 miligramos, algo así, de hormona. Ahorita tengo 600. O sea, me lo han triplicado porque mi cuerpo se empezó a adaptar y empezó a accionar Necesitaba más. adecuadamente, claro. Pero más que necesitaba más es que ya podía sostenerse más. Al principio, cuando hacen un reemplazo hormonal, no te pueden poner una dosis muy alta porque tú no sabes cómo va a accionar tu cuerpo. Primero, porque es como lo mismo que la gente que consume sustancias. Es mejor probar pequeñas dosis a que te des un pasón y que no te puedan traer de Bueno, tú regreso. sabes mucho de eso, ¿no? Sí, Según pues nos como has no, por contado. experiencia y además que también la formación a donde voy a Sitges, precisamente en esta ONG en la que estoy como voluntaria y todo eso se llama Stop Chemsex. La Chemsex es todo lo relacionado con drogas y sexo, entonces yo estoy para acompañar ahora a personas que quieran disminuir los riesgos o concluir con el tema de consumo para tener los encuentros sexuales con otras personas. Entonces, el hecho de tener la experiencia en vida y haber hecho los pasos que se requieren hacer ahora a través de esta ONG que se encuentra en Barcelona, en donde estoy en formación, que eso fue lo que me trajo, uno de los motivos que me trajo aquí a España, fue para eso. Y estoy en otra área que se llama Proteger Sex. Proteger Sex está enfocado a las personas que se dedican al sexo servicio. Entonces estoy en el voluntariado para acompañar a las personas, ya sea a nivel psicoemocional o a nivel de activismo por sus derechos o dignificación, porque también lo que hablamos hace un momento, hay algunas culturas o algunos lugares que quieren ser maternales o paternales con las personas, volviéndolas infantiles y no acompañándolas a que crezcan. En donde yo creo que sé que es lo mejor para ti, porque tú no lo sabes. Tú drogadicto no lo sabes. Tú esto no lo sabes. Yo sé. Y en ese yo sé es no, tú tampoco sabes, porque alguien también te la hizo. Ya, pero ¿cómo enfocas tú eso? ¿A alguien que, por ejemplo, que esté metido en este mundo y que quiera salir o Bueno, que... primero la persona tiene que tener el deseo. Mira, lo más complicado para cualquier tipo de tema de adicciones o este tipo de comportamiento, porque es un comportamiento. Yo no puedo ser un alcohólico, no puedo ser un adicto. Tengo un comportamiento de adicción, tengo un comportamiento de alcoholismo. Y como es un comportamiento, es algo con lo que porto.
pero que no es lo No, que yo no eres soy, tú. no es mi estructura, sino es con lo que porto y puede ser genético y puede ser muchas cosas. La parte más difícil es que la persona reconozca que tiene un conflicto con eso. Mientras que no tengas un conflicto, puedes ser un drogadicto funcional, puedes ser un alcohólico funcional, como lo hay muchos, puedes ser un mujeriego funcional, en donde tienen Funcional a su quiere decir que lo familia. tienen incorporado en su vida y no pasa Y nada. no pasa nada porque no está afectando ni su persona, ni sus relaciones, ni su labor y todo eso. Pero para los que ya empieza a afectar tu salud corporal, tu salud física, psicológica, emocional, tus relaciones, tu dinero y todo eso, ahí es donde dices, no, ya no estoy bien. ¿Me entiendes? Pero todos tenemos alguna forma de adicción en la vida. Puede ser a la Sí, cafeína, puede bueno, ser a la teína, o puede ser a algún, las meditaciones. algún problema. Si tú tienes pánico al Pues, avión, pero nunca no tienes que ir en avión, pues puedes vivir con eso. No pasa claro. nada. Pero si tienes que subirte al avión, te tienes que tomar un Claro, clonazepam porque si no, no puedes viajar tal claro, vez. claro, tienes que hacer ¿Me una entiendes? terapia o tienes que solucionar. Claro, entonces lo que encontramos son soluciones. Entonces la persona que consume algún tipo de sustancia es que no tiene más opciones y no sabe que hay otras maneras porque no lo conoce. Pero el problema es decir, no, es que eso está mal. No es cierto, porque si fuera así, yo no estaría aquí contigo. Claro. Porque a mí me sirvió para sobrevivir en su época, porque no tenía otros recursos. Sentía mucho miedo. Entonces había muchas emociones que no tenía identificadas y además mis temas que tuve depresivos y ansiosos los traigo desde niño, que ni siquiera estaba consciente y que las sustancias lo que fueron fue apoyarme durante una temporada a encubrir todos mis trastornos psiquiátricos que tenía en ese entonces, porque no lo sabía. Y menos sabía que temas hormonales tales venían desde niño tampoco, porque es la ignorancia. Y en eso encontré los recursos necesarios para sobrevivir. Si tú estás viva aquí, Alicia, y todos los que estamos aquí, es porque hemos encontrado, como sea, los recursos para mantenernos en la vida, porque todos los demás ya están muertos y ya no pudieron. Sí, y a No veces pudieron los continuar. recursos son nocivos. Sí, A veces los recursos no son los más terapéuticos. no al principio, hasta que tenemos más recursos. Y cuando los tenemos, ya podemos elegir y decidir, decir, ok, ya no necesito de esto, ahora puedo utilizar esto otro. Yo, por ejemplo, ahora, cuando siento de pronto una ansiedad, todo eso, lo que hago es hacer ejercicio. O sea, lo empiezo a, ¿cómo se diría? Capitalizar, volverlo productivo. Hay veces que lo logro, hay veces que no. Y eso es otra cosa. Si no lo logras, no te juzgues tan severamente. Tampoco te consientas de más, porque si no se queda en zona de confort. Porque ya me justifico. Ay, bueno, Claro. para la siguiente. Y la siguiente otra vez. Y para la siguiente. No, es como el punto centro en donde no soy severo conmigo porque comprendo que mis circunstancias de vida, por lo que estoy viviendo, me está sobrepasando. Y tal vez no soy un yogi que medite y que pueda estar en el nirvana todo el tiempo, no, soy un ser humano que está en la ciudad y que estoy conviviendo con circunstancias mortales y humanas y todo eso, y que habrá momentos donde tenga mayor fuerza, donde tenga mayor capacidad, donde mi neurología esté mucho más funcional, donde mis hormonas estén funcionando, y habrá días que simplemente no. Porque hay días que de pronto no te dan ganas de quererte levantar de la cama. Pero no es justificarte, es ¿No? entenderte. Exacto. Saber de dónde Eso vienes, se llama amor propio. claro, es decir, bueno, pues lo he hecho mal esta vez o no me ha No me ha salido salido, pero lo puedo feo. corregir. Claro. ¿Cuánto nos tardamos en poder ver que la luz, que esto y todo eso eran correcciones? Y en estas correcciones que estábamos haciendo, hasta que dijimos, ok, ya funciona. Así es la vida. Voy a tener que corregir tantas cosas sean necesarias hasta que logre tomar esa conciencia. Claro. Pero tú, para ti entonces, aquel momento de Fue la decisivo. sobredosis fue cuando realmente volviste a nacer. Sí, es que Naciste a esta como ya vida. con Cristo, y a partir de ahí ya con Cristo empezó a crecer tanto así que la propia energía me trajo a España la primera vez, que fue donde nos conocemos Ujú. y que nos conocimos de una forma muy casual, como suele ser la circunstancia, porque todo estaba predestinado ahora con el nombre de ya con Cristo, porque ya con Cristo también tiene un destino y también ya está escrito, pero es un destino que es mucho más agradable que Claro, el otro tú que tenía. lo puedes reescribir a medida que vas Constantemente, claro, evolucionando. totalmente, porque tenemos 16 líneas de tiempo de vida. Entonces, lo que yo voy haciendo es que de pronto voy cambiando de dimensión. Cada noche yo me voy a dormir y de pronto veo qué dimensión me conviene más. Entonces, todas las dimensiones son semejantes a mí. De hecho, a veces me pasan cosas como muy extrañas
porque veo mi rostro y lo veo distinto. Y digo, creo que ya entré a otra dimensión. Y tal vez esa dimensión está llena de problemas, de carencia. Y digo, ahí está, no me gustó. ¿Cómo me muevo de aquí? ¿Cómo me Bueno, muevo? Y de estamos ahí pronto entro en en un otro. tiempo circular, ¿no? Igual que puedes ir para Adelante, para los atrás y para sitios. todos los lados. Entonces, ahí en esta cuestión es ¿cuál me conviene más? La cuestión es no conformarte, porque también nos han enseñado a ser conformistas. Pues es lo que hay. No, no es lo que hay. Bueno, a justificar las cosas. Hay muchas Esto me cosas pasa más. porque hay mala suerte. Claro, no, la mala suerte no existe. Algo hice para que eso sucediera. Nada ocurre de la nada. Para que existamos aquí es porque hubo la famosa teoría del Big Bang, hubo una contención y hubo una explosión. Y a partir de ahí surgió todo lo demás. Antes de venir para acá, traigo en mi vejiga una hermosa piedra desde México, porque se cristalizó en México. Me puse muy grave hace como semana y media, que iba a ser la justificación para volver a cancelar otra vez mi viaje. Y dije, no. Y hablé con Pedrín, porque así le puse a mi querido Pedrín Pedreira, porque aparte mi apellido es Pedreira. Entonces viene mi Pedrín a entregárselo a mis ancestros Pedreira y decir, esta es la piedra que estoy cargando por ustedes, pero ya no más. Entonces es bien simbólico. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Como se quedó trabada en lo que fue la uretra y lo que fue la vejiga, me provocó unos dolores y me puso muy grave en México, que me comuniqué con la ONG y a los clientes que le había comentado que venía para acá, le dije, no estoy tan seguro si va a poder ir porque no soporto el dolor y no me están dando atención médica. Y como nadie me da atención médica, entonces yo mismo me la di. Le pedí a un amigo que por favor me hiciera una receta donde me mandase a hacer un ultrasonido y me mandase a hacer una tomografía para saber dónde estaba localizado. Me hago todo eso, entonces una vez que ya lo vi, me voy a una alberca en donde el agua de las albercas, cuando hay un tema de piedras de riñón y todo eso, es que los fluidos internos hace que se expandan. Entonces, con la turbina de la alberca la puse exactamente en donde está la vejiga y lo que hice fue destrabar la piedra. Y al destrabar la piedra ya no tengo dolor y por eso estoy aquí. Bueno, Porque yo increíble. tomé la responsabilidad de mi vida. No le estoy entregando la responsabilidad que a los doctores, que a la ciencia, que a esto, que a la economía, que a la política, que a la Ni religión, siquiera tus riñones. ni a mis riñones, porque mis riñones no hay problema, mis riñones están bien. La cuestión es que esta piedra casualmente se había atorado en 2023 del lado izquierdo cuando estaba apenas pequeñita saliendo del conducto del riñón izquierdo, venía en el conducto y se quedó atorado y me tuvieron que llevar a urgencias. Y fue la primera vez que sentí como me taladraban el riñón y me encajaban unos cuchillos. Y dicen que es comparable este tipo de dolor como el parto. Sí, eso Entonces, dicen, ya sí. tuve Los cólicos, trillizos. cólicos nefríticos. Yo me había convertido en hombre en esta encarnación para no embarazarme y no sentir eso y no me la libré. Y te lo juro que ahora que estuve en México, con las 7 horas que estaba sintiendo el dolor insoportable, se me venía a la mente el dolor que mi madre pudo sentir porque estuvo 24 horas de labor de parto y nadie le hacía caso. Estaba reviviendo un dolor ya conocido y fue muy sistémico, mucho de biodescodificación. Y entonces ahora que sigue aquí conmigo, que ya próximamente también voy a solicitar apoyo médico y todo eso, ahora que estoy acá, porque tampoco me interesa que esté brincando de un lado para otro, pero a lo que voy con todo esto es, tú decides si eso te detiene, porque siempre el ego va a encontrar las justificaciones y las excusas para no avanzar y no crecer, de alguna manera. En el fondo es el miedo. Exacto, porque es miedo a transformarse. Claro. Es miedo a muchas cosas. Además, yo tenía muchas ganas de volverles a ver a todos ustedes, porque fueron muchos Bueno, es que en años. España, de hecho, ahora te voy a contar que, Sí. a ver, todas las cosas que tenemos pendientes porque el día 7 de junio vamos a tener el El evento holístico. holístico, donde Sí. vas a participar haciendo varias cosas. Y bueno, y antes de ese día, también vas a estar por aquí, que nos puedes contar un poco todas las consultas que puedes hacer. Bueno, las consultas que puedo hacer aquí en España con el material que me traje, voy a estar dando consultas de sex coach, que es el sex coach, es el acompañamiento psicoemocional, se podría decir, con referente a temas de sexualidad en diferentes áreas, cuando hay temas de disfunciones, donde es como observar qué parte de tu inconsciente o qué áreas de tu vida están afectando tu desempeño con la sexualidad y con tu relación con tu cuerpo y con el cuerpo de otras personas. Voy a estar dando algo que se llama quirotermia, que son masajes donde prendo fuego al cuerpo de la persona que está totalmente protegida y cubierta a través de unas toallas de algodón y se prende fuego y con eso empezamos a liberar totalmente todos los dolores y todo lo que pueda estar ahí trabado, tanto a nivel físico como a nivel psicoemocional y a nivel espiritual y energético. Voy a estar haciendo también lo que son las lecturas de cartas y oráculos.
para poder entrar al inconsciente, ceremonias de cacao oracular con constelación familiar, meditaciones activas, bueno, transfiguración visual, que es la transfiguración visual para constelaciones familiares, es que mi rostro, mi imagen física, se convierte en cualquier cosa que tengas tú en tu mente. Entonces me puedo convertir en lo que esté ahí para que puedas tener un diálogo con esa parte de ti, de tu inconsciente, de una forma tangible. Porque cuando le podemos poner un cuerpo, entonces lo podemos transformar. Claro, te Porque antes no comunicas. hay eso, la mente está divagando. Es como cuando una persona, de pronto algún familiar muere, pero no ve el cuerpo. Entonces en su mente tiene la esperanza de que algún día va a regresar. Pero cuando alguien muere y te das cuenta que está muerto, o sea, su cuerpo ya no tiene esa vida, dolerá mucho y todo eso, pero te hace aterrizarte a cuando no sabes qué sucedió. Sí, pero eso, los desaparecidos, estas Todo cosas, eso es que son siempre fuertes, son claro. son muy Porque son complicadas. estos duelos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando viene conmigo a consultarme las personas por diferentes temas y cuando vienen con duelos? Es que mi imagen física se convierte en eso para que la persona vuelva a tener otra vez ese contacto. Y no requerimos ningún tipo de planta sagrada, ni de alucinógeno, ni nada. Son activaciones exactamente de este punto, la famosa glándula pineal, que es principalmente lo que también me he especializado por mi tema personal, en donde cuando tú empiezas a despertar tu parte espiritual, vas a empezar a activar lo que se conoce en India como los siddhis. ¿Qué son los siddhis? Las habilidades místicas de los yogis, que son como unas 72 diferentes habilidades extrasensoriales de los yogis. Pero aunque tú no seas un yogi, aunque tú no seas un meditador o este tipo de cosas directamente así, se van a empezar a estimular y activar porque es algo natural en nosotros. Porque también meditar no es cerrar los ojitos, es estar en un lugar tranquilo con musiquita, no, meditar es en presencia absoluta en lo que quiera que estás haciendo. Es como el mindfulness. Y en esa Ujú. presencia estás meditando. Claro. Y ahí se está activando estas habilidades. Entonces, todo eso es lo que vamos a estar haciendo tanto aquí en Neo 7 y durante mi Bueno, temporada también por aquí. entiendo que biodescodificación, Sí, biodescodificación o sea también. que cualquier consulta de estas Con cosas. tema del cuerpo y todo esto, también se va a estar haciendo, bueno, diferentes metodologías de masajes, temas de tantra, porque el tantra no tiene que ver solamente con la cuestión sexual o genital, porque mucha gente cuando escucha tantra cree que tiene que ver con el sexo, ¿no? El tantra es toda una forma de vida. Una filosofía, ¿no? Sí, porque el tantra es aprender a unificar tu parte masculina y tu parte femenina, que claro que se utiliza el recurso de la energía sexual, pero no que se quede en lo genital, sino que lo utilices para poder crear realidad, para poder manifestar algo distinto. Entonces, es muy complejo. Yo en México suelo hacer una broma que digo que en México y en algunos países no se enseña tantra, se enseña te entra. Entonces les venden el tantra por el tantra. Y les digo, no, no es tantra lo que están haciendo, es otra cosa. Es un masajito sexual con final feliz, pero no tiene nada que ver con tantra, porque la energía tántrica es muy fuerte, porque te cambia la conciencia. Cuando tú aplicas ese tipo de energía sexual y demás, que no es cualquier tipo de energía sexual, es algo que vas desarrollando, te hace transformar tu conciencia, la tuya y la de tus parejas, porque es muy fuerte. ¿Cuánto poder hay en el ser humano, en un hombre y una mujer, que cuando tienen ese encuentro tan profundo, crean otra vida, otro cuerpo? Que del mundo espiritual, del mundo de los muertos, del mundo que está ahí, lo pueden aterrizar en esta realidad. ¿Cuánto poder se necesita para que eso suceda aquí y se encuentra ahí? Porque nuestro primer chakra que se encuentra en nuestros genitales es el chakra más poderoso en cuestión de energía. Los que son los superiores tienen otra función, es distinta. También voy a estar haciendo quirotermia para los chakras, hablando de esto, en Ujú. donde es poner fuego en cada uno de los centros de energía y yo los voy guiando a través de ciertas visualizaciones para que vayan quemando en el fuego y vayan resurgiendo su nuevo fuego. Entonces, y es lo que se nos empieza a ocurrir. Aquí Bueno, empezamos pues a canalizar. ya veréis que voy aquí para despedir Aquí, esta charla. Ya veis que aquí hay pase, una pase. conexión entre el sexo, el despertar, la glándula pineal. Todo está interconectado. Bueno, Yo, pues desde mi lógica, claro.
Con esa interconexión nos quedamos. Muchísimas gracias, Muchas Yagur. gracias, Y Alicia. en estos días que vas a estar por aquí, iremos desarrollando algunas de todas las cosas que Por hemos ido supuesto que tocando sí. porque hay mucho que hablar. Y que los que nos han visto, si les interesa de todo lo que hemos hablado, que nos enfoquemos en algún tema, podemos desarrollarlo con mucho gusto para Sí, de poder hecho hacer otras podemos hacer un pláticas. directo a lo mejor y Claro, y con las preguntas, y a para partir hacer de ahí preguntas. podemos acrecentar todo esto a una cuestión más productiva. Pues nada, nos vemos muy pronto. Claro que sí. Hasta pronto. Muchas gracias.